Roberto Marengo, creo que tenías algo pendiente o querías contar alguna cosa especial en relación al tema educativo. Sí, en realidad tiene que ver también con otras de las iniciativas que van a ser discutidas durante este año, un año electoral, lo cual no es generalmente lo usual, digamos, hacerlo en año electoral justamente por la contaminación de lo que es la propia competencia electoral y política, dar este tipo de discusión. Pero ya el año pasado se planteó como iniciativa, digamos, del oficialismo, con la colaboración de lo que es el bloque del justicialismo, la discusión acerca de la creación de un Instituto Nacional de Evaluación. Sí. Con autonomía del propio Ministerio de Educación, o sea, como un ente autónomo dentro del Estado Nacional. Esta discusión va a seguir este año, todavía no tuvo media sanción por parte de la Cámara de Diputados, que es donde ya tiene dictamen, y bueno, y un poco lo que remite, digamos, entre otras cosas, la discusión de la creación de un Instituto Nacional de Evaluación, que es una experiencia que se da en otros países de Latinoamérica y todavía no se puede como evaluar cuáles son los resultados de tener un instituto de evaluación autónomo, y que está siendo bastante cuestionado por parte del sindicalismo docente, es el tema de crear un ente autónomo que de alguna manera determine o de alguna manera incida sobre las políticas educativas. Y esto es una vieja discusión histórica acerca de la autonomía que debe tener el gobierno del sistema educativo con respecto a las propias políticas del gobierno de las coyunturas. Digo como y lo digo la verdad como una cuestión abierta, le digo como que genera una serie de interrogantes y una serie de preguntas acerca de si realmente la educación tiene que tener políticas autónomas de las coyunturas y de los gobiernos que responden a hechos bien coyunturales, bien del presente. Y ahí está la experiencia de la Argentina en términos de lo que es el Consejo Nacional de Educación, que se crea como nacional en 1884 a partir de la aplicación de la Ley 1420 y que tiene como antecedente el Consejo de Educación en la provincia de Buenos Aires, de alguna manera impulsado por Sarmiento en su momento, en 1875, y que de alguna manera recoge la experiencia que él había observado en Estados Unidos, concretamente en Massachusetts, a partir de la acción que tuvo el Consejo, que tiene el Consejo de Educación, que tuvo el Consejo de Educación presidido por Horace Mann en Boston. Esta cuestión hace que se crea un órgano autónomo con el acuerdo del Congreso Nacional. Este es otro elemento más. ¿Cuál es la incidencia del Congreso Nacional sobre las políticas educativas en relación al Ejecutivo, en relación al Poder Ejecutivo? Se crea este Consejo y tiene una trayectoria bastante desigual, digamos, a lo largo de su historia, pero sí constituido como el órgano rector de la política educativa. Es decir, lo que ahora nosotros pensamos que el Ministerio de Educación es el órgano rector, en su momento fue el Consejo Nacional de Educación, que tenía una autonomía porque sus miembros eran designados con acuerdo del Senado. Entonces, este Consejo Nacional de Educación regía la educación nacional, sobre todo cuando tenían los territorios nacionales, o sea, todas las escuelas nacionales que estaban en los territorios nacionales estaban
de alguna manera gobernados directamente por el Consejo Nacional de Educación, y también incidía sobre la educación de las provincias porque era el que observaba la aplicación de la Ley de Financiamiento Educativo de esa época, que era la Ley de Subvenciones Nacionales, que fue primeramente sancionada en 1870 bajo la presidencia de Sarmiento. Es decir, este Consejo Nacional de Educación era como el gran articulador de las políticas educativas, era el que observaba la aplicación tanto de la Ley de Subvenciones Nacionales como de la Ley 1420. Y tenía este carácter, era prácticamente autónomo del Poder Ejecutivo, por más que rendía informes al Ministro de Educación, pero que era como el gran órgano, digamos, nacional que reunía a lo que eran los sistemas educativos provinciales en un sentido, digamos, más nacional que federal. Esta cuestión se vuelve a dar, me parece, como una discusión recurrente acerca de las políticas educativas, debido a que la propia educación no es una facultad delegada por las provincias a la nación. Y si bien la nación siempre tuvo como una actividad bastante importante, depende de los gobiernos, pero siempre la nación fue como bastante activa en términos de lo que es el desarrollo educativo y de un sistema educativo nacional. Depende de los gobiernos. Por ejemplo, el gobierno de Perón intervino al propio Consejo Nacional de Educación y creó, digamos, toda la estructura, a esta altura la estructura más burocrática del Ministerio de Educación, a partir de políticas activas que estaban diseñadas en los planes quinquenales de esa época. Y la propia controversia más reciente que se da entre la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Nacional, también de alguna manera ya desde la propia denominación refleja esta cuestión acerca de cuánto federal y cuánto nacional. Esta ley vigente, la Ley de Educación Nacional, lo resuelve a partir de la creación del Consejo Federal de Educación, cuyas decisiones son en acuerdo con todas las provincias y que tienen carácter vinculante para los propios territorios nacionales, con lo cual se recrearía esta idea de lo nacional en un ámbito de concertación entre todas las provincias, que es el Consejo Federal de Educación, y que obliga luego a las provincias a aplicar sus resoluciones a partir de esta atribución que le otorga la propia Ley de Educación Nacional, o sea, una combinación entre lo nacional y lo federal en la creación de este órgano. Ahora aparece esta idea mejor dicho, ahora se plantea la creación de este Instituto Nacional de Evaluación, donde la dependencia del Consejo Federal de Educación o del Ministerio de Educación o su autonomía absoluta es un tema de discusión bien interesante para la política, para la constitución de lo que es un sistema educativo federal, nacional, en esta tensión permanente, y nuevamente la idea de la creación de este Instituto Nacional, en cualquiera de sus formas que vaya a tener, debe atravesar esta discusión necesaria, digamos, dentro de lo que es la política educativa, porque de alguna manera este Instituto Nacional tendría potencialmente la posibilidad de determinar qué es lo que se enseña dentro de las escuelas al tener la potestad de la evaluación. Entonces, más allá de lo que hablábamos, y no es menor, hace un ratito acerca de la incidencia de organismos internacionales sobre la enseñanza a partir también del instrumento de la evaluación, aparece, digamos, también planteado el tema de la tensión entre lo nacional y lo federal y su autonomía sobre la educación a partir de lo que puede ser la creación de un Instituto Nacional de Evaluación, que puede también, y esto también hay que dejarlo en claro en la letra de su creación, puede también estar vinculado con estas políticas internacionales de determinación, que es lo que se enseña en las escuelas. Entonces me parece que acá hay un juego importante, relevante en términos de lo que son las políticas educativas soberanas,
y a partir de reclamar soberanía para la educación, tener en cuenta que hay tanto intereses internacionales, o por lo menos factores internacionales, y algo que es recurrente dentro de la historia de las políticas educativas en la relación entre las provincias y la nación en relación a la determinación de la constitución de un sistema educativo integrado, nacional, y con un elemento más, bastante desigual, por cierto. ¿En qué sentido? Desigual en términos de que las provincias no son todas iguales, claro, ¿no? Claro. En términos del desarrollo educativo y en términos de los recursos que destina para la educación a partir de lo que dispone. Claro. Bueno, Roberto Marengo, la verdad, y bueno, este tema es para seguirlo, porque... Sí, ¿no? creo que es un tema que genera un montón, vuelvo a decir, genera un montón de interrogantes. Creo que la historia enseña algo sobre esto y nos deja como una perspectiva abierta, que ojalá se dé en estos términos una discusión que no va a saldar hacia adelante esta tensión, pero sí las va a poner nuevamente sobre el tapete y ojalá sea con la profundidad que merece.